Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que, esto de la cuarentena lo estén atravesando lo mejor posible. Sabemos que es difícil, pero bueno, hay que tener paciencia. Como todo va a pasar, ¿sí? Y nos va a volver a encontrar a todos juntos en el cole de nuevo, ¿sí? Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina quedan garantizados en la Constitución Nacional, en los artículos 14 y 14 bis. Estos artículos regulan y garantizan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Según la ley 20.744, que es la ley más importante cuando nos referimos al trabajo, el trabajo es toda actividad lícita, o sea, legal, que se presta a favor de quien tiene la facultad de dirigirla. ¿Sí? Y el que realiza la tarea debe recibir una remuneración, una paga. Hay dos protagonistas en esta relación laboral, el empleado y el empleador, según el derecho laboral. El trabajador siempre es una persona física, un ser humano. El empleador es una persona física o una persona jurídica, o sea, puede ser una empresa. Yo puedo ser empleado de José Pérez o puedo ser empleado de Coca-Cola. Las facultades de un empleador son el control, reglamentar, modificar la modalidad de trabajo y disciplinar mediante la sanción cuando el trabajador no cumple como corresponde su tarea. El artículo 21 de la Constitución Nacional de la Argentina establece que debe firmarse un contrato de trabajo entre el empleado y el empleador. Recordemos que el empleado siempre es una persona física, pero el empleador puede ser una persona física o una persona jurídica. En ese contrato se van a establecer derechos, se van a establecer pautas de trabajo, se va a establecer la remuneración, los días de trabajo, el horario, entre otros detalles muy importantes que no pueden ser vulnerados por ninguna de las partes que firman el contrato. Voy a resumir un poco lo que serían las obligaciones del trabajador. ¿Sí? El trabajador, sencillamente, su obligación es el cumplimiento responsable de sus tareas laborales. Ejemplo, un docente tiene que enseñar, tiene que asistir a los alumnos. Un doctor tiene que prevenir enfermedades y curarlas. ¿Sí? Un trabajador también tiene que conservar los elementos y útiles de trabajo. Ejemplo, si un profesor va a dar clases y maltrata el mobiliario, las mesas, las sillas, y éstas se rompen, el trabajador no estaría cumpliendo con una de sus obligaciones. ¿Sí? Es sencillo, es breve, pero estos dos puntos abarcan lo que serían las obligaciones del empleado, del trabajador. Podemos observar en el cuadro también están las obligaciones del empleador. El deber de seguridad es garantizarle la seguridad física y psíquica al trabajador. ¿Sí? El reintegro de los gastos laborales quiere decir que el empleador tendrá que reintegrarle los gastos que tengan que ver con el trabajo al trabajador. El deber de protección, vivienda y alimentación apunta principalmente a los trabajos rurales, donde una persona para cumplir con su actividad laboral debe, por ejemplo, pasar la noche en el campo. En ese caso, el empleador le brindará vivienda. Deber de ocupación quiere decir que el empleador debe garantizar que el empleado realice la tarea, la ocupación para la que fue empleado. Otra de las obligaciones es cumplir, ¿sí?, con los aportes previsionales de seguridad social y sindical. ¿Qué serían los aportes necesarios para que el trabajador, cuando tenga la edad que marca la ley, se pueda jubilar? O, por ejemplo, pueda tener una obra social o pueda tener un sindicato. Sindicato es aquel organismo que se dedica a defender y a garantizar los derechos de los trabajadores. Otra de las obligaciones del empleador es el trato igualitario y no discriminatorio. ¿Qué quiere decir? Que no puede hacer diferencia con sus trabajadores. Por ejemplo, no se le puede dar una remuneración, una paga a un hombre y una remuneración, una paga diferente a una mujer simplemente por una cuestión de género. Otra de las obligaciones es el reconocimiento de la propiedad intelectual al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que un trabajador, cuando realiza un descubrimiento o un aporte intelectual novedoso, debe ser reconocido, por más que esto se haya logrado con los medios y los capitales del empleador
tanto sea este empleador una persona física o jurídica. Y el último, y quizás el más importante, entre comillas, porque todos son importantes, es cumplir con la remuneración, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué es la remuneración, pero para que se entienda, es el sueldo o salario, es el dinero que va a recibir el empleado por la tarea que realiza. Vamos a ver también que no siempre la remuneración es en dinero, que hay otras variables. Chicos, chicas, ahora con la bibliografía que les envío van a trabajar en base a lo que es la remuneración, ¿sí? Las características de esta, y también van a trabajar con lo que serían los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, ¿sí? Tema muy importante porque, bueno, si uno no conoce los derechos, es muy probable que sean vulnerados, ¿sí? Cuando los derechos de un trabajador son vulnerados, el trabajador se convierte en una víctima. Por eso es muy importante prestar atención a esta parte del trabajo. Les envío mis saludos a todos, a todas, a no aflojar, fuerza, esto va a pasar y nos vamos a volver a ver en el aula como siempre, ¿sí? A aguantar, a no aflojar, se los extraña mucho, nos vemos pronto.